las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Aquí comienza V Radio con el resumen informativo de la Unidad para las Víctimas. Los acompañamos Santiago Santa Coloma, Eberto Amor Beltrán desde las regiones y Marta Esteves. Hola Santiago. Hola Marta, un saludo especial a usted y a los oyentes y a las víctimas del conflicto, por supuesto también, quienes se conectan a esta hora con nosotros a este programa de la Unidad para las Víctimas. Y comenzamos entonces, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. El presidente Iván Duque firmó el decreto 1207 que reglamenta las curules para la paz, que surgieron en el acuerdo final y que permitirá a las víctimas del conflicto tener un espacio importante en el Congreso de la República. En ese sentido, el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, habló sobre la importancia de la firma de este decreto y lo que significa para la población afectada por la violencia y también para la institución. El gobierno nacional sigue cumpliéndole a las víctimas en el marco de paz con legalidad y la implementación de la política pública de atención a víctimas. El decreto 1207, expedido el 5 de octubre, reglamenta el acto legislativo número 02 del año 2021, permitiéndole a las víctimas tener todo un proceso frente a las elecciones de las 16 curules hacia el Congreso de la República. Es el cumplimiento, pero adicional allá del cumplimiento es también garantizarle a las víctimas que van a tener la plena garantía de que las genuinas víctimas van a llegar a esas 16 curules y poderle exigir a sus victimarios el cumplimiento de la ley, pero también el cumplimiento al derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. La Unidad para las Víctimas, en el marco del decreto 1207, que es el que reglamenta el acto legislativo 02, tiene una tarea, y la tarea específica es certificar que las víctimas están en el registro único de víctimas. Vendrán otros procesos, vamos a establecer una plataforma, esta plataforma tendrá la capacidad para entregar estas certificaciones, pero facilitarle también para que esas inscripciones se puedan hacer de acuerdo a lo que nosotros tenemos dentro de nuestra base de datos. Bien, y precisamente el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, ha realizado varias visitas en distintos territorios para continuar implementando la política pública de víctimas en las regiones. Nuestro compañero Cristian Puentes ha estado con él cubriendo esta agenda tan importante en distintas ciudades del país. Vamos entonces con Cristian Puentes, quien está con el director general de la Unidad para las Víctimas, con temas importantes que contarnos. Adelante, Cristian, bienvenido. Compañeros, buenos días. Cumpliendo con una agenda maratónica, el director de la Unidad para las Víctimas, el doctor Ramón Rodríguez, llegó primero al departamento de Nariño y luego al departamento de Meta y Guaviare para adelantar una jornada de trabajo territorial. Director, cuéntenos qué se realizó en el departamento de Nariño, específicamente en Pasto con el centro regional. Bueno, un saludo muy especial a toda la audiencia. Efectivamente, estamos haciendo un recorrido por todo el territorio colombiano y hoy cumpliendo la agenda. En Pasto entregamos el centro regional, el número 35 para el servicio de las víctimas, más de 52.000 víctimas que se van a ver beneficiadas con los servicios de atención, asistencia, pero más allá de eso también con la oferta institucional. Entonces es importante contarle a los colombianos y a las víctimas que estamos cumpliendo con esos compromisos que asumimos y entre esos la entrega de este centro regional para mejorar la atención en el departamento de Nariño y especialmente en su cabecera que es Pasto. Bueno, director, también llega usted al departamento de Meta y Guaviare a adelantar también una jornada de trabajo territorial. ¿Allí qué se va a hacer específicamente? En el departamento del Meta, específicamente en el municipio de Puerto Concordia, vamos a estar entregando la Casa de la Justicia del municipio de Puerto Concordia Meta. Lo que queremos es aportar al fortalecimiento de la respuesta institucional frente a la problemática que se tiene en el municipio. Es un compromiso que se asume con toda la población, pero especialmente con las víctimas del municipio de Puerto Concordia. Y por último vamos a estar en una reunión con el señor gobernador del departamento del Guaviare
con los 4 alcaldes con un propósito. El propósito es adelantar una jornada de paz con legalidad, llevar todas las entidades que hacen parte de esta política pública para que tengamos la oportunidad de interactuar directamente con toda la población del departamento, revisar cuáles son los avances que tenemos en los 4 municipios que hacen parte del departamento, pero también poder asumir compromisos para poder finiquitar toda la intervención que se pueda hacer. Compañeros, esa es toda la información que se registra desde el territorio. Continúen ustedes con más información en estudio. Vamos ahora con nuestra entrevista de esta emisión y es con Vanessa Romero, quien en esta oportunidad nos presentará los avances en materia de reparación integral a las víctimas que se están dando en el departamento de Nariño. Vanessa, bienvenida. Gracias, compañero, les recibo desde Bogotá y efectivamente les cuento que estoy con el director territorial de Nariño, William Pinzón, a quien le damos la bienvenida a este espacio de V Radio. Vanessa, un cordial saludo y muchas gracias nuevamente por invitarme a V Radio. Bueno, director, en este balance que queremos que nos cuente la audiencia, vamos a empezar primero por un punto y es algo reciente, y es el tema de una emergencia que se presentó con algunas familias. ¿Qué nos puede decir de avance en materia de la unidad? Bueno, en el balance es muy positivo, hemos atendido la totalidad de los eventos de desplazamiento que se han presentado en el departamento de Nariño y también los eventos de confinamiento. Efectivamente, el último de ellos, un evento que tuvo lugar como municipio receptor, el municipio de Magui Payán, donde estuvimos la semana anterior con el equipo de la Subdirección de Prevención y Atención a Emergencias haciendo entrega de la ayuda humanitaria para esas familias, cumpliéndole así a la población que sufre por esos eventos del conflicto armado en el departamento. En el tema de proyectos de infraestructura, ¿qué podemos mencionarle a la audiencia, ya que se sabe pues que a partir de las acciones realizadas se ha podido beneficiar a varias familias? Hemos hecho entrega en este año de varios, uno de ellos en el municipio de Cumbitara, Nariño, una cancha sintética en el marco de la prevención del reclutamiento forzado allí de los muchachos, los niños y adolescentes de esa zona. Y la semana anterior estuvimos con nuestra subdirectora nuevamente en la región del Sanquianga, donde visitamos el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, allí entregando una infraestructura social y comunitaria, un proyecto allí, una infraestructura multipropósito, pues que permitirá albergar a las personas en los eventos de desplazamiento que se lleguen a presentar en ese municipio, pero que también pues servirá a la comunidad para adelantar diferentes actividades allí en ese espacio, y que no solo entregamos esa obra, sino que la entregamos completamente dotada, allí un proceso de articulación a través del Grupo de Cooperación Internacional, logrando que el Consejo Noruego entregara la dotación integral de esa infraestructura, y de igual forma lo hicimos en el municipio de La Tola, Nariño, allí donde entregamos también ese proyecto de infraestructura social y comunitaria, y que también fue dotado en su integralidad por el Consejo Noruego. Bueno, en ese sentido es lo que podemos decir. En el tema de entrega de indemnizaciones administrativas, ¿qué podemos mencionar? Ya nuestra ejecución en el departamento supera los 40.000 millones de pesos, logrando que más de 4.600 víctimas reciban esa indemnización administrativa, cristalicen ese derecho, y vamos a seguir en lo que resta del año con esa misma estrategia que hemos traído desde el año anterior, y es llegar a la mayor cantidad de municipios. Allí nosotros hemos llegado ya a más de 50 de los 64 municipios. Perfecto. En el tema de esquemas especiales de acompañamiento, ¿qué podemos mencionarle a la audiencia? Bueno, vamos a estar allí los últimos días, en la última semana del mes de octubre, haciendo entrega de estos esquemas especiales de acompañamiento familiar en los municipios de Olaya Herrera, El Charco y Santa Bárbara de Iscuandé. Un esfuerzo muy importante que se hace desde el Grupo de Retornos y Reubicaciones, y que podrán recibir las víctimas de esa región del departamento de Nariño esa última semana. En el tema del centro regional, que también es una muy buena noticia para las víctimas de esa zona del país. Bueno, esa es la noticia más importante, es el proyecto de infraestructura más grande que hemos tenido en este gobierno.
es el cumplimiento de un compromiso presidencial, teniendo en cuenta que este proyecto fue entregado por el presidente Iván Duque en el taller Construyendo País en la ciudad de Pasto en el año 2019, de manera simbólica al coordinador de la mesa y al alcalde, que pudimos hacer realidad y que va a ser entregado por nuestro director general allí con el acompañamiento de las diferentes autoridades civiles, militares, religiosas y de policía que nos acompañarán en la entrega de este proyecto conjunto entre la Unidad para las Víctimas y la Alcaldía de Pasto. Bueno, director, muchísimas gracias por estar en este espacio de V Radio. A ustedes muchas gracias y un gusto como siempre compartir las noticias de nuestra dirección territorial a través de V Radio. Bueno, compañeros, con esta información me despido y les doy paso a ustedes en estudio. Informó Vanessa Romero. V Radio. En Dibuya, La Guajira, se realizó esta semana el plenario de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, donde se hizo un balance importante de trabajo realizado por esta organización. Alejandro Márquez está al tanto de estos logros. Saludos, Alejandro, adelante con la información. Santiago, Marta, oyentes, muy buen día. La identificación de predios para los proyectos productivos de la población víctima, la oferta de créditos para sus iniciativas, la entrega de equipos tecnológicos a los delegados, así como el anuncio del cumplimiento del 90% de las propuestas de la Mesa Nacional de Víctimas, fueron temas sobresalientes del plenario de esa organización realizado en Riohacha, Guajira, según Yani Zambrano, subdirectora de participación de la Unidad para las Víctimas. Hoy nos permitimos dar el balance de cumplimiento del 90% de todas las propuestas, don Orlando, que presentó la Mesa Nacional. Tenemos la realización de 5 encuentros nacionales, unos por cumplimiento de la Corte Constitucional, otros por priorización en la Mesa Nacional y por supuesto del plan de trabajo. Nos queda solo por ejecutar el 10% que corresponde a un encuentro de coordinadores de ciudades capitales y la última sesión plenaria. Este es el balance en cuanto a las actividades de la Mesa Nacional, satisfactorio por supuesto. Este año tuvimos una apuesta gigante en el sentido de vincular al territorio, como lo estamos haciendo ahorita en todos los plenarios donde lo hemos efectuado por región. Estamos vinculando a las mesas, por supuesto, y a las secretarías técnicas del mismo. Durante el plenario, la Procuraduría General y la Contraloría General de la República presentaron informes sobre la implementación de la Ley de Víctimas y los ajustes para fortalecer esa normatividad en beneficio de esa población. Para V Radio, desde Bogotá, informó Alejandro Márquez. Personas mayores víctimas del conflicto recibieron la indemnización en Bogotá. Los detalles de esta jornada con Julie Urquina. Un monto cercano a los 857 millones de pesos fue entregado a 150 personas de la tercera edad con discapacidad y enfermedades graves por parte de la Dirección Territorial Central de la Unidad para las Víctimas como acción reparadora por los daños ocasionados en el marco del conflicto. Durante la actividad se desarrolló una charla sobre inversión adecuada del recurso entregado y se presentó oferta relacionada con las necesidades de los asistentes, en la cual participaron el SENA, el Fondo Nacional del Ahorro, Colpensiones y demás entidades del distrito. Aida Gordillo Espina, persona mayor beneficiada con esta medida, se refirió a la jornada. La entrega de esta carta de indemnización para mí ha sido como le dijera yo, tanto la emoción de saber que el gobierno se acordó de nosotros y que estamos muy felices. Para inversión tenemos, proyecto tengo, bregar a conseguir lo de la ganadería, pues como fuimos desplazados del llano, entonces tenemos este proyecto, nuevamente regresar y hacer un proyecto de ganadería. La entrega se hizo en el marco del Día Internacional de las Personas Mayores como garantía de sus derechos. Desde Bogotá informó para V Radio, Julie Urquina. V Radio. Y más noticias de la reparación integral en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. Atención, defensores y elegidos en las mesas municipales de víctimas. Alístense para el proceso electoral. Recuerden que entre el próximo 10 y 30 de noviembre se realizará la elección de las 32 mesas de participación efectiva de víctimas departamentales y a nivel distrital.
En el marco de los actos conmemorativos del Día del Veterano este 10 de octubre, la Unidad para las Víctimas se vincula a los homenajes realizados con el fin de exaltar la labor de aquellos afectados por la violencia que han aportado a la construcción de la paz. ¿Sabía que como víctima puede consultar la oferta institucional específica para usted? Muy sencillo, ingrese a www.unidadvictimas.gov.co y en la parte inferior derecha encontrará la sección Oferta Institucional. Allí conocerá los planes, programas, proyectos y acciones específicas brindadas por todas las entidades del orden nacional y territorial. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Y lo que pasa en las regiones nos lo cuenta a esta hora en V Radio nuestro compañero Eberto Amor Beltrán. Eberto, bienvenido, adelante. Gracias, compañeros. Aquí están las noticias de las regiones. En el eje cafetero se desarrolló la Cumbre Internacional de Paz, que contó con la participación de la Unidad para las Víctimas. La nota con Edwin Herrera. La Unidad para las Víctimas, a través de la Subdirección General, hizo parte del grupo de invitados y panelistas a la primera Cumbre Internacional de Paz, El Legado de la Verdad, que se desarrolla en Manizales, organizada por la Gobernación de Caldas. La subdirectora Lorena Mesa explicó los avances que en materia de reparación integral han realizado la Unidad para las Víctimas en el país y en Caldas, con las más de 9 millones de personas que se encuentran en el registro único de víctimas. Por eso uno de los fuertes puntos que toca el acuerdo en su punto quinto es todo lo que tiene que ver con ese abordaje colectivo, teniendo como esta dimensión en la cabeza y un poco yéndonos a otros temas como la rehabilitación emocional y todo este proceso no material que además hemos aprendido gracias a la reconciliación, que es tan importante. Los avances el día de la firma del acuerdo en estas dos materias eran muy mínimos. Cuando nosotros llegamos a este gobierno expedimos la política de paz con legalidad, pero expedimos una política donde básicamente el centro de todas las acciones pues son las víctimas. Por supuesto, venimos trabajando de la mano con la reincorporación, venimos trabajando de la mano con los 170 municipios más afectados por la pobreza y la violencia. La paz desde el desafío de la reincorporación y la reconciliación fue el panel en el que participó la Unidad para las Víctimas. Además estuvieron la Oficina Regional de la Misión de Verificación de la ONU y la Alcaldía de Río Sucio a través de su mandatario Marlon Alexander Tamayo. Este espacio contó además con la participación de entidades como la Oficina del Comisionado de Paz, Mesa de Participación de Víctimas, el Consejo Regional de Paz, la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial de Paz y organismos internacionales. Para V Radio desde el eje cafetero informó Edwin Herrera Bartolo. La Unidad para las Víctimas superó las metas de implementación de iniciativas PEDET en el sur del Tolima. Los avances fueron socializados durante la jornada de impulso liderada por la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación. Detalles de la información con William Peña. La sede del encuentro fue el municipio de Ataco. Las instalaciones del Colegio Martín Pomala sirvieron de escenario para el ejercicio de seguimiento. Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, explicó cuál ha sido el avance de los PEDET en beneficio de las más de 31.000 víctimas de los municipios de Ataco, Planadas, Río Blanco y Chaparral. Nosotros en el Tolima tenemos una actividad en favor de las víctimas muy fuerte. Tenemos más reparaciones individuales de las que nunca se había hecho en toda la historia. Tenemos los 3 procesos para ir avanzando en las reparaciones colectivas. En las mesas de trabajo, la directora territorial central María José Dangón dio a conocer que la Unidad para las Víctimas ha logrado superar las metas al cumplir 18 de las 29 iniciativas. Una vez más nos encontramos acá reafirmando el compromiso que tenemos en el seguimiento y cumplimiento de las iniciativas PEDET contenidas en el Pilar 8, reconciliación, convivencia y paz. Es importante resaltar ese trabajo mancomunado con estos municipios PEDET. Una labor que se ve con muy buenos ojos por parte de la comunidad. Carlos Rodríguez, gobernador indígena del pueblo Pijao. Y pues hoy quiero reconocer y felicitar a la unidad de víctimas por ese trabajo tan importante de articulación y de empoderamiento para nuestras comunidades. Uno de los proyectos a destacar por parte de la unidad es el Centro Integral de Convivencia y Construcción de Paz en el municipio de Río Blanco, que está viabilizado por fuente de financiación de la OCAD Paz, con una inversión superior a los 2.100 millones de pesos. Desde la subregión PEDET Sur del Tolima, informó para V Radio William Peña Gutiérrez.
Cancha polideportiva aporta a la recuperación de comunidades campesinas y favorece el regreso de desplazados en Uramita, en Antioquia. La información con Juan Carlos Monroy. Esta vez los campesinos de 5 veredas de Uramita salieron de sus casas, pero ahora no fue para desplazarse temerosos por la disputa entre las guerrillas y los grupos de autodefensas. Ahora se reencontraron felices y sonrientes en la cancha polideportiva que los integra como una comunidad resiliente. Para líderes comunitarios como José Darío Manco, esta obra construida en la vereda El Cauce entre la Unidad para las Víctimas y la Alcaldía aporta a la no repetición de la violencia y la recuperación de sus tradiciones. Esta obra es un proyecto muy grande donde vamos a poder integrar varias veredas, las veredas vecinas, donde mejor dicho van a crecer los niños con otro nuevo ambiente, porque esto nunca se vio. La placa polideportiva, con una inversión conjunta de más de 342 millones de pesos, también favorece el regreso de los desplazados por el conflicto armado, como lo destaca el director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba. Es que la primera placa polideportiva rural del municipio de Uramita. Quiere decir que aquí le estamos apuntando al tema de la prevención. Familias que en el pasado tuvieron que salir y dejar todo abandonado por el conflicto y que con el acompañamiento de la Unidad para las Víctimas se ha hecho un retorno digno. El líder José Darío Manco se siente entusiasmado por una obra que fortalece la recuperación social y la paz que viven ahora que el conflicto armado terminó para ellos y volvieron a sus tierras. Pues ya ahora ya se vive en paz, ya vio la violencia, gracias al Señor, ya acabó. En Antioquia, la Unidad para las Víctimas ha invertido más de 3 billones de pesos en la reparación individual y comunitaria de las víctimas. Desde Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. Las instituciones del departamento del Huila se preparan para cumplir con las expectativas de los integrantes de la comunidad de la inspección de San Adolfo, municipio de Acevedo, en su proceso de reparación colectiva. Indira Lorduy nos cuenta. La Unidad para las Víctimas llegó hasta el centro poblado de San Adolfo, en el sur del departamento del Huila, con el objeto de socializar a las instituciones públicas y privadas involucradas sus deberes en el proceso de reparación colectiva de esta comunidad que sufrió el rigor del conflicto armado. Estuvimos dialogando con la directora territorial Huila Caquetá, Gina Paola Lombana, quien se refirió al respecto. La Dirección Territorial Caquetá Huila se encuentra el día de hoy en la jornada de alistamiento institucional, en la que se encuentran diferentes instituciones como la Gobernación del Huila, la Alcaldía de Acevedo, el SENA, la Organización de Naciones Unidas, en una socialización de lo que significa este proceso de la ruta reparadora. Este proceso de alistamiento busca afianzar los conocimientos que tienen los asistentes en torno a los antecedentes normativos de la reparación colectiva, el modelo, las posibilidades de su participación en la implementación del programa para subsanar los daños ocasionados en el marco del conflicto armado. Esto dijo Roger Toro Muñoz, uno de los voceros de la comunidad de San Adolfo. Desde luego esta oportunidad que la unidad de víctimas nos brinda de poder tener el acceso a la información y a los servicios públicos, pues aquí me ha parecido muy importante para conocer y también para exponer la problemática que tenemos y lo que sufrimos nosotros como víctimas. Desde San Adolfo, sur del departamento del Huila, informó Indira Lorduy Ramírez para V Radio. La unidad en el departamento de Santander capacitó a los personeros frente a las próximas elecciones de los representantes de las mesas de víctimas. La nota a esta hora con Miguel Alcalá. Bienvenido, Miguel, saludos. Hola compañeros y oyentes de V Radio, yo los saludo desde Bucaramanga con noticias de Santander. Y es que la Unidad para las Víctimas realizó una capacitación a 35 personeros del departamento en lo concerniente a las elecciones de mesas de participación de víctimas que se van a estar realizando desde el 10 al 20 de octubre del presente año. Freddy Gómez, personero de Piedecuesta, nos dio el balance de lo que fue esta jornada de capacitación que se llevó a cabo de forma virtual y presencial. Esta capacitación muy importante, muy oportuna, también aportas de lo que va a ser los procesos de elección de las mesas de participación efectiva de víctimas en todo el territorio nacional y especialmente pues para las personerías quienes ejercen la labor de Secretaría Técnica y como Ministerio Público en lo municipal pues adelantan todo el tema logístico y procedimental para la elección. Y en la jornada del día de hoy hemos visto pues que es muy importante que se dispuso de un
gran espacio de preguntas en la que hemos hecho preguntas muy minuciosas para precisamente llegar fortalecidos a la jornada y sobre todo pues garantizar en estas jornadas lo que es el derecho a la participación, a la democracia y pues los derechos de todas las víctimas. Bueno, en total fueron 5 jornadas de capacitación, 4 virtuales y una presencial que se llevó a cabo en las instalaciones de la Alcaldía de Bucaramanga. Desde Bucaramanga, en Santander, informó para V Radio Miguel Alcalá. La unidad firmó otra alianza con la Corporación Universitaria Minuto de Dios, seccional Antioquia Chocó, que beneficiará a las víctimas del conflicto. Sandra Cruz nos cuenta. Bienvenida, Sandra. Así es, amigos, los saludo con noticias desde Antioquia. Con el fin de fortalecer el acceso y la permanencia de la población víctima del conflicto armado en las instituciones de educación superior, la Unidad para las Víctimas firmó otra alianza con la Corporación Universitaria Minuto de Dios, seccional Antioquia y Chocó. La exoneración del pago del formulario de inscripción para estudiantes, el 10% de descuento en el valor de la matrícula ordinaria, son los beneficios que aplican para quienes estén incluidos en el Registro Único de Víctimas. Así lo afirmó Humberto Bando, rector de la Universidad Uniminuto. Se trata precisamente de reconocer a esta población en todos sus derechos y de generarle oportunidades que les permita a través de la educación construir procesos de desarrollo humano social y por supuesto de movilidad social. Fundamentalmente este trabajo lo que pretende es generar condiciones de esperanza en todos aquellos quienes han sido víctimas. De esta manera, el director de la Unidad para las Víctimas en este territorio, Wilson Córdoba Mena, también se refirió a esta nueva alianza. Hoy seguimos avanzando en materia de educación superior en las víctimas del departamento con estas alianzas que hoy venimos mes a mes haciendo con instituciones hoy que le han abierto la puerta a nuestras víctimas del departamento de Antioquia. Ya son 15 las instituciones hoy que hemos firmado estos convenios que acerca y le da hoy la oportunidad a las víctimas del conflicto armado que en el pasado no lo pudieron hacer. En la actualidad, son 390 estudiantes que se encuentran activos en la institución educativa y que a su vez fueron víctimas del conflicto armado en algún momento y que se han beneficiado con ese acercamiento interinstitucional. Habilidades para la Vida es una estrategia que busca la permanencia de estudiantes quienes se benefician del Fondo de Educación Superior en el departamento de Nariño. Los detalles de esta información con Natalie Bastidas. Natalie, bienvenida. Un saludo cordial, compañeros, para ustedes y para todos nuestros oyentes. Así es, la Unidad para las Víctimas desarrolló una jornada denominada Habilidades para la Vida, con beneficiarios del Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en la Educación Superior para víctimas del conflicto armado en Colombia. Desde la Unidad para las Víctimas se realizan estas acciones tendientes a la permanencia de los estudiantes en su proceso de formación, buscando lograr la condonación efectiva de los créditos con el ICETEX. En el departamento de Nariño, cerca de 25 personas son beneficiarias del fondo y adelantan su proceso de formación académica en instituciones de educación superior de la región, tanto en modalidad virtual como presencial. Escuchemos lo que dice Juliana Portilla, beneficiaria y quien ya se graduó como arquitecta. Quiero dar gracias a la Unidad de Víctimas. Fueron ellos que me apoyaron porque si no hubiera sido por este fondo, yo no hubiera tenido la capacidad ni la posibilidad de entrar a una carrera, ni menos a una universidad privada como lo hice. Gracias al fondo, gracias al ICETEX que hicieron toda esta gestión, hoy puedo decir que soy una profesional e invito a todas las víctimas del conflicto armado que se unan a esta convocatoria, que sí se puede lograr, que sí es verdad. En la jornada se busca fortalecer habilidades que les permita contar con más herramientas prácticas para sus vidas y prepararlos así para la etapa laboral. Desde la Dirección Territorial Nariño, informó Natalie Bastidas. Y estas fueron las noticias de las regiones. Soy Eberto Amor Beltrán para V Radio. En V Radio. La oferta institucional para las víctimas, vía Esnarín. Y la oferta institucional para las víctimas es con Freddy Arengas, esta vez sobre la Consulta Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes por la Verdad.
Luisa Organista, joven de Bogotá, participante del grupo motor de la Consulta Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes por la Verdad, nos cuenta en qué consiste este proceso. La Consulta Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes por la Verdad busca promover un espacio de participación que sea liderado por las juventudes para poder conocer un poco sus opiniones sobre el valor de la verdad. Además, queremos reconocer la importancia de estos aportes en la construcción de verdad, convivencia y no repetición. Esta va dirigida a personas entre los 13 años y 28 años. La consulta se realizará en todo el territorio nacional durante el mes de octubre de manera virtual a través de la página consultajovenesporlaverdad.comisiondelaverdad.co. Participa de la Consulta Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes por la Verdad ingresando a consultajovenesporlaverdad.comisiondelaverdad.co. V Radio. Terminamos V Radio. Síganos en redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube en la cuenta Unidad Víctimas Col. Eberto Amor Beltrán y quien les habla Marta Esteves. Visiten www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.